Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Aprendiendo cómo vivir. Mi nombre es Sheila y para mí siempre es un placer compartir con ustedes otro programa más. Soy terapeuta de Multihealth Community Center y bueno, hoy vamos a estar compartiendo acerca de un tema muy importante que muchas veces no le damos la importancia requerida y que existe hace muchos años y que puede llegar a generar en nosotros grandes dificultades y malestares, y es algo que se debe tratar. Anteriormente, hace muchos años, se creía que si no existía una violencia física, es decir, donde se viera algún rasgo del maltrato de manera física, pues no se podía ser considerada violencia. Pero actualmente también se reconoce como la violencia psicológica, que es cuando se utiliza ese uso deliberado del abuso, pero de manera psicológica, llegando a manifestarse de manera verbal mediante humillaciones, mediante frases que puedan avergonzar a la otra persona, es decir, humillaciones, desvalorizaciones, descalificativos, menosprecio, y muchas veces son comportamientos que pensamos que son normales o que tenemos normalizados socialmente, y nos estamos dando cuenta que no está bien, porque afecta también a la persona, a la autoestima de la persona, y puede llegar a hacer sentir muy mal a la persona que se considera víctima. Entonces se puede dar en diferentes ámbitos, no es solamente, porque muchas veces se cree el falso concepto que solamente ocurre la violencia psicológica en la pareja, pero es importante conocer que también puede ocurrir en el ámbito familiar, también puede ocurrir en el ámbito laboral y también puede ocurrir de manera social. Entonces es importante conocer que en todos esos ámbitos podemos ser violentados de alguna manera. Hoy vamos a ver cómo podemos ser violentados. Muchas veces son conductas muy sutiles que no les damos importancia, o simplemente pensamos que es parte de la personalidad de otra persona y la aceptamos, pero son comportamientos que son como una alerta para darnos cuenta que estamos siendo violentados y que nos están dañando de alguna manera psicológicamente. Como les decía, la violencia física deja cambios que pueden ser percibidos. Sin embargo, la violencia psicológica no deja esos daños físicos, pero no por eso no deja de afectar emocionalmente a la víctima. Puede aparecer, como les decía, de manera sutil, y también puede estar dada en conjunto con otro tipo de violencia, como violencia sexual o física. Es decir, que pueden aparecer en conjunto. De hecho, muchas personas que han sido víctimas de violencia doméstica, obviamente no comienzan desde un principio con ese maltrato físico de golpes o situaciones parecidas, porque obviamente si desde un principio fuese así, pues muy pocas personas se quedaron. Pero empieza con una fase del enamoramiento, de que todo es perfecto. Luego comienza con una fase de violencia psicológica hasta llegar a disminuir la autoestima de la persona, llegar a desvalorizar a las personas, hasta que las personas se vuelvan dependientes emocionalmente de la persona que agrede, y puede llegar inclusive a la violencia física y la violencia sexual. Bueno, entonces vamos a ver que algunas de las manifestaciones que podemos ver en esta violencia psicológica pueden estar dadas, por ejemplo, en amenazas, pueden estar dadas también en chantaje, que es una forma de hacer como un control o un miedo o una culpa hacia la persona que está siendo víctima. También pueden estar dadas manifestaciones de humillación,
humillar, denigrar, hacer sentir inferior, ya sea delante de seres queridos o personas que ni siquiera conoces. También puede llegar a tener, por ejemplo, manifestaciones de monopolizar la toma de decisiones, es decir, que la persona que está siendo víctima no va a tener un papel activo en la toma de decisiones, llegando inclusive a tener un control excesivo es decir, la persona que está cometiendo la violencia, llegando a tener un control excesivo en la víctima, tanto desde el punto de vista laboral, como en la gestión del tiempo, como en la gestión de las finanzas. Eso es en casos extremos, pero igualmente podemos ver indicios que pueden llevar a ver que existe un control. No siempre tiene que llegar a ser excesivamente, pero en ocasiones sí pueden tener manifestaciones y hay que estar alerta con eso. Además de esto, se pueden llegar a tener comparaciones que pueden llegar a descalificar a la otra persona, donde se pueden llegar a señalar constantemente, a criticar, a cuestionar constantemente los defectos, o algunos no son defectos, pero los hacen ver como defectos y no reconocer las virtudes o la parte positiva que la persona ha podido realizar. También se tiende a comparar con otros constantemente. Se tiende a gritar, a hablar mediante gritos, mediante también burlas, críticas constantes. Burlas puede ser tanto desde el punto de vista físico como intelectual, llegando a menospreciar a la persona. Negar también o minimizar las emociones de los otros, es decir, no darle importancia, decirle, eso que a ti te pasa le puede pasar a cualquiera, no es nada del otro mundo, no tienes por qué llorar, no tienes por qué sentirte mal. También puede llegar al punto del acoso, y vamos a ver más adelante en las diferentes áreas cómo también se puede llegar al punto del acoso. Y una muy importante que yo pienso que esa es como que a veces pasa muy sutil y como que yo veo mucho a veces en las terapias, es que hay muchos pacientes que me vienen a comentar, por ejemplo, no, es que mi esposo o mi esposa, por ejemplo, en las relaciones de pareja, cuando se enoja conmigo, pues me deja de hablar durante un tiempo hasta que se le pase. Y no viene a conversar conmigo y ya después más nunca conversamos el tema y se pasa unos cuantos días así. Pues está aplicando como la que le llamamos la ley de hielo, que es también una forma de violencia. Porque una persona madura emocionalmente debe ser capaz de sentarse, ver de qué manera pueden solucionar el problema y buscar soluciones alternativas. Es como una forma de castigo, es indiferencia, que no te hablen, que no se relacionen contigo, que es como si no estuvieras ahí, como si fuera una pared. Eso también es otra forma de violencia psicológica. Entonces, si vamos a ver los tipos de violencia que existe, podemos ver que existe la violencia en la pareja. Generalmente ocurre casi siempre hacia la mujer, que es el sector más vulnerable socialmente, pero puede ocurrir también de manera contraria. También está la violencia psicológica en los niños, que muchas veces los padres pueden llegar a usar psicológicamente, igual mediante las mismas manifestaciones, comparándose, burlándose de su rendimiento académico, comparándolo con otros niños, menospreciándolos, y de alguna manera eso tiene sus repercusiones, que vamos a ver después cuáles serían algunas de las consecuencias. Otro tipo de violencia psicológica que también se puede ejercer, como les decía al principio, es la familiar, que se denomina intrafamiliar, que ocurre dentro de la familia. También tiene sus consecuencias. Y también está en el área laboral. También puede ocurrir una violencia. Alguien puede, por ejemplo, ejercer el poder, como puede ser, por ejemplo, un jefe autoritario u otra persona, un compañero de trabajo. Hay que estar bien alerta en cuanto a las manifestaciones de los comportamientos de los demás hacia nosotros. Y también ocurre muy frecuentemente, ya fuera de la pareja, la violencia hacia la mujer, que en los últimos tiempos se ha tratado de visibilizar más y de tomar medidas para insertar más a la mujer socialmente, para brindarles más derechos.
etcétera. Entonces, ¿qué consecuencias puede traer consigo la violencia psicológica? Como les decía, es una violencia que no se ve físicamente, no se ve visualmente, pero por ejemplo puede traer consecuencias en nuestra autoestima, nos puede dañar, además en en la imagen que tenemos también, puede dañar nuestra autoimagen, llegándonos a sentir mal también. Puede además traer consigo alteraciones en el sueño y en el apetito, presentar ansiedad, presentar estrés. También existe una ambivalencia en los sentimientos, por ejemplo, esta se ve un poquitico más en el tema familiar, porque existen sentimientos como de amor, pero miedo, y a la misma vez como que existe esa ambivalencia. Puede también, otra de las consecuencias de la violencia psicológica es el miedo de la persona, por ejemplo, tener un comportamiento por lo que puedan pensar o porque se lo puedan juzgar, y dejar de o limitar su comportamiento por ese miedo que puede llegar a desarrollar, para que no se burlen, para evitar burlas, para evitar que lo denigren, etc. Además también, bueno, ya le hablé de la ansiedad, del estrés, puede traer consigo dificultades también para expresar las emociones, y ocurre también relacionado con esto de la ambivalencia en los sentimientos. Puede llegar también al consumo de alcohol o drogas como una vía de escape para no aceptar la realidad, para no afrontar la realidad. Además de esto, también en casos extremos, pueden llegar también a hacer los niños algún rechazo a la parte de la escuela, y pueden llegar inclusive hasta el abandono. En la parte escolar, durante esta etapa escolar, se le denomina bullying, pero también puede existir violencia psicológica en el área laboral, y puede llegar a crear hasta un trauma de no querer después nuevamente incorporarse en un sector parecido, o de dejar de lado y más nunca ejercer a lo que se dedicaba. También puede llegar a casos del abandono, es decir, de abandonar y no querer trabajar más en ese sector, bueno, como les estoy diciendo. Y también pueden llegar a sentirse mal, tener una baja autoestima, porque están menospreciando también su trabajo. Y la otra consecuencia que puede tener consigo es la gran dependencia emocional que se puede llegar a desarrollar, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, hacia la otra persona. Se puede llegar a presentar una gran dependencia emocional debido a la baja autoestima, debido a los cuestionamientos que frecuentemente le hacen, y esto interfiere, obviamente, en terminar con ese círculo, terminar con ese círculo de violencia. Muchas veces es como que casi imposible. Muchas veces decimos, bueno, pero ¿por qué no sales de ahí? ¿Por qué no terminas una relación donde no te estás haciendo bien? Y tenemos una presión social, pero si no tenemos, por ejemplo, un grupo de soporte, si no tenemos ayuda, si tenemos una gran dependencia emocional, pues se nos va a dificultar más salir de ese círculo, que se va a llegar a ser un círculo vicioso. Ahora bien, ¿cuáles serían algunas de las causas que podrían, es decir, algunas de las causas para que ocurra esta violencia psicológica? Bueno, una puede estar dada con el consumo excesivo de alcohol y drogas, otra puede estar dada con la poca capacidad que tengan las personas para controlar sus emociones, la poca capacidad que tengan para controlar sus impulsos, patrones violentos que se repiten, es decir, podemos haber tenido un patrón violento, por ejemplo, de nuestros padres o en alguna otra parte de nuestra vida, y también podemos repetir esos patrones, o la persona que realiza la violencia psicológica puede llegar a repetir esos patrones porque también fue lo que conoció. También falta de empatía hacia las otras personas, falta de comprensión, pocas habilidades para expresarse socialmente. Estas son algunas de las causas por las que puede estar dada esta violencia psicológica.
Entonces, como ya les he dicho, este tipo de violencia puede llegar en muchas ocasiones a resultar como muda, a resultar como una violencia sutil, y en muchos casos está dado porque hay personas que se adaptan a vivir con este tipo de violencia y viven y la tienen tan normalizada que no comprenden o no saben que están ante una violencia psicológica. Entonces de ahí la importancia de conocer todos estos comportamientos, de conocer cuáles son las causas, de conocer qué es la violencia psicológica, para darnos cuenta, para ver qué podemos hacer y para ver cuáles son las actitudes correctas o no que deben tener hacia nosotros. Inclusive hay muchas personas que, como les decía, lo tienen tan normalizado que pueden llegar hasta esconder la situación por la que están atravesando, a veces por pena, otras por vergüenza, u otras porque sencillamente, como les digo, lo tienen tan normalizado en su vida cotidiana y piensan, porque por ejemplo han visto películas o no comedia, sino como pequeños videos donde como que ser tóxico está de moda, o quizás algún tipo de violencia psicológica es lo más normal del mundo. Entonces ven este tipo de videos y piensan que también es algo más normalizado, cuando no es así. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes reconozcan cuándo es que están en presencia de la violencia psicológica, cuándo es que están ejerciéndola hacia ustedes, y lo más importante, no debemos sentirnos culpables. Culpable se debe sentir la persona que viene siendo como el agresor o la persona que violenta. La persona que es víctima no debe sentirse culpable, a pesar de que ya vemos que entre sus consecuencias puede estar también el sentirnos culpables por la baja autoestima que tenemos. Entonces es importante también trabajar en nuestra autoestima de una manera que podamos trabajar en el amor propio, en el autoconocimiento, en conocer cuáles son las capacidades, las habilidades que tenemos, en qué valemos como persona, en valorar eso, valga la redundancia. Y en caso de que ustedes no sean capaces de hacerlo por ustedes propios, pues siempre está la opción de poder ir a terapia. Los terapeutas siempre les vamos a brindar las herramientas necesarias para que ustedes aumenten esa autoestima. Además de esto, es muy importante desarrollar el estilo de comunicación asertivo. Es decir, un estilo donde se respete las opiniones diferentes a la de nosotros, donde se sea empático, comprensivo con la otra persona. Es muy importante poder educar a los que sean padres, educar a nuestros hijos bajo este estilo asertivo, bajo el respeto, bajo la empatía y bajo también la escucha activa. Escuchar activamente no solamente significa quedarme atento a lo que estás diciendo, sino es quedarme atento a lo que tú me estás diciendo, me estás queriendo transmitir, pero también yo ser capaz de brindarte una retroalimentación, también yo ser capaz de no interferir cuando estás manteniendo una conversación conmigo. ¿Bien? Entonces, otra de las recomendaciones que le puedo dar para evitar o darnos cuenta de este tipo de violencia psicológica es, por ejemplo, escuchar a las personas que tenemos alrededor, sobre todo a las personas con las que tenemos un vínculo afectivo. Esas personas muchas veces pueden alertarnos y nosotros pensar que no lo están haciendo de la manera correcta, pensar que nos están haciendo una crítica destructiva. Siempre tenemos que escuchar las críticas de manera respetuosa y tomar la parte constructiva de las críticas. Tratemos siempre de escuchar a las personas que tenemos alrededor. Igualmente, las personas que tenemos alrededor son un gran apoyo emocional, un gran soporte emocional que debemos tener en cuenta en caso de una situación crítica que tengamos. Si llegamos a sentirnos muy mal, si llegamos a necesitar alguna ayuda, las personas, nuestra red de apoyo son como nuestro soporte. Entonces debemos tenerla en cuenta.
Es importante buscar también ayuda terapéutica en el caso de que sientas que de alguna manera no puedes lidiar con eso. Muchas veces existe una gran dependencia emocional con las personas obviamente que ejercen la violencia y esto puede ser muy difícil, como les decía, salir de un círculo porque es un círculo vicioso. Entonces, en terapia los ayudamos a brindarle las herramientas para que ustedes logren salir, para mejorar su autoestima, para que se den cuenta de las conductas violentas que tienen hacia ustedes. Y conocer de este tema, que es algo que siempre les comento a mis pacientes, cuando uno recibe una psicoeducación acerca de un tema, pues es es como un gran beneficio. ¿Por qué? Porque quizás muy pocas personas hablan acerca de este tema. Entonces, cuando nosotros ya tenemos la información, como por ejemplo este de la violencia psicológica, nosotros podemos ya ver en las otras personas las actitudes, los comportamientos que tienen y podemos definir si es violencia, si estamos en presencia de violencia psicológica o no. Entonces, esto es uno de los grandes beneficios de estos materiales y espero que lo aprovechen, espero que los disfruten. Eso sería todo por el día de hoy. Yo encantada, para mí es un placer como siempre compartir con ustedes, brindarles mis conocimientos y espero ver sus comentarios acerca de qué les pareció el tema o algún otro tema que quisieran que abordáramos, pueden dejarlo en los comentarios. Igualmente pueden compartir para que sus amigos, familiares o compañeros de trabajo igualmente puedan conocer sobre los temas que tratamos en este programa. Espero que les haya sido interesante y entonces sería todo. Recuerden seguir en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube. Y recuerden que no somos perfectos y aquí estamos todos aprendiendo cómo vivir.